¿Qué tal? Muy buen día. Agradezco a todas y todos quienes nos acompañan en la apertura de este seminario virtual. A nombre de Alcaldes de México y del despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca, tengo el gusto de darles la más cordial bienvenida a esta sesión de aproximadamente hora y media en la que abordaremos la importancia del compliance gubernamental. O dicho de otro modo, la importancia de que los gobiernos observen el cumplimiento normativo que garantice la integridad de la administración pública y de sus funcionarios. Saludo a las alcaldesas y alcaldes que nos acompañan, a los funcionarios públicos de municipios, estados y federación y a legisladores que se unen a este seminario desde distintas regiones del país. Estamos en la antesala de que nuevos gobiernos arriben al poder después de las elecciones del 6 de junio pasado y se vuelve particularmente importante que todas las administraciones en funciones estén al día en el cumplimiento normativo de todas sus áreas, por supuesto, y de esa manera evitar riesgos de corrupción, de actos de corrupción en el proceso de transición de un gobierno a otro. Adquiere también especial relevancia que los gobiernos electos identifiquen y controlen procedimientos y cargos donde pueden generarse malas prácticas con el fin de prevenirlas con toda oportunidad. Sin duda, el final e inicio de nuevas administraciones de gobierno representan una etapa de oportunidad para establecer programas de cumplimiento normativo, control administrativo y anticorrupción. Y también está el escenario de los gobiernos que fueron reelectos y que están en la posibilidad de dar continuidad a sus programas de transparencia, al fortalecimiento de sus órganos internos de control y al impulso de la participación ciudadana como una fortaleza de los sistemas anticorrupción y antisoborno. En Alcaldes de México tenemos casi 12 años de dar seguimiento a los temas de buen gobierno como el que abordaremos el día de hoy. Hemos sido el medio de comunicación que difunde buenas prácticas de gobierno con el propósito de contribuir desde nuestro terreno, que es el de la información, a elevar la calidad y mejor desempeño de los gobiernos en favor de mejores servicios para el bienestar de los ciudadanos. A través de nuestras distintas plataformas difundimos tips dirigidos a los 3 órdenes de gobierno, de modo que nuestros contenidos encuentren soluciones para cada área de la administración y para cada reto de su gestión diaria. En ese contexto se inscribe el tema que abordaremos enseguida y que se engloba en el título de este seminario virtual: Compliance Gubernamental, ABC para nuevas administraciones, el cual da continuidad a seminarios previos realizados en conjunto por Alcaldes de México y el despacho de abogados Martínez Ocampo y Chávez Vaca, con el objetivo de abundar en la prioridad de implementar sistemas de cumplimiento normativo para prevenir y combatir la corrupción. En esta ocasión, 4 distinguidos panelistas, expertos en los temas mencionados, abordarán cada una de las aristas que atañen a nuestro seminario de hoy. Doy la bienvenida a los 4. Ellos son Salvador Zamora Zamora, presidente municipal electo, reelecto, debo decir, de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, allá en Jalisco, en la zona metropolitana de Guadalajara. También doy la bienvenida a 3 representantes del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca, que es uno de los pioneros en México en materia de compliance para el sector público. Ellos son Jorge Martínez Ocampo, socio director del despacho. También estará con nosotros Marco Chávez Vaca, socio del despacho. Y también Héctor Contreras, abogado senior del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Agradezco desde ya a los 4 su valiosa participación en este seminario. Cada uno hará una presentación de 15 minutos en su turno y al final de las 4 participaciones tendremos una sesión de preguntas y respuestas con el público. Invito desde ahora a nuestros amables asistentes a que envíen sus dudas usando el icono de preguntas y respuestas e indicando su nombre, lugar de procedencia y para quién va dirigida cada una de las preguntas. Y sin más preámbulo, iniciemos ya los trabajos de este seminario virtual.
para lo cual tengo el gusto de presentar a nuestro primer ponente, quien durante, como ya decía, los siguientes 15 minutos hará una presentación sobre las acciones emprendidas en Tlajomulco de Zúñiga en los más de 2 años recientes. Estas acciones para fortalecer los órganos internos de control y sobre los beneficios del reglamento implementado de participación ciudadana y del sistema municipal anticorrupción y antisoborno. Él es Salvador Zamora Zamora, quien es ingeniero, zootecnista y administrador por la Universidad Autónoma de Guadalajara. Su carrera política comenzó en 2005 como presidente del Comité Municipal Agrario. Años después fue nombrado director de Medio Ambiente y Ecología de Tlajomulco. En 2012 se desempeñó como diputado local por el Distrito 7 de Jalisco. Posteriormente llegó a la Cámara de Diputados como diputado federal por el Distrito 12, donde fue presidente de la Comisión de Desarrollo Metropolitano. En 2018 se convirtió en presidente municipal de Tlajomulco de Zúñiga y en 2021 resultó ganador de la elección para repetir en este cargo. Dejo con ustedes a Salvador Zamora Zamora, presidente municipal electo de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Adelante con tu presentación, Salvador, por favor. Muchas gracias, Norma. Gracias nuevamente a la revista Alcaldes de México por la oportunidad que nos dan de participar en un seminario como este. Por supuesto, agradecer a mis compañeras y compañeros que nos ven a través de este seminario y a mis compañeros panelistas que hoy tenemos la oportunidad nuevamente de compartir un foro con personas que están interesadas en la administración pública, por profesionales de la administración pública. Y bueno, quiero iniciar mi participación hablando de algo importante que me parece resaltar al inicio de esta presentación. Con esta nueva victoria que tenemos en la elección del 2021, tendremos la oportunidad de gobernar por 5ª ocasión consecutiva el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, que es un municipio que está al sur de la ciudad de Guadalajara, que forma parte del área metropolitana de Guadalajara, donde se encuentra el aeropuerto internacional de la ciudad y, por supuesto, es uno de los municipios que durante los últimos 20 años ha sido el de mayor crecimiento poblacional. Nos convertimos en el 3er municipio más poblado del estado de Jalisco, de la zona metropolitana, evidentemente, y ha tomado una relevancia muy importante. Por eso me parece también relevante, platicarles cómo estaba Tlajomulco hace más de 10 años, hace casi 12 años que tenemos gobernando el municipio. En el 2009, Tlajomulco se caracterizaba por ser un municipio opaco, un municipio donde existía un gran divorcio entre ciudadanos y gobierno, y a partir del 2010, ya platicaron en el currículum que antes de iniciar esta presentación se comentaba sobre mi persona. Fui director de Medio Ambiente y Ecología en aquel momento y formé parte de la primera administración de Movimiento Ciudadano en Tlajomulco. Me parece resaltar que desde el primer día de gobierno pusimos en el centro de nuestras decisiones a los ciudadanos, es decir, el 1 de enero del 2010, la vocación que tuvimos siempre fue el poner en el centro de las decisiones a los ciudadanos y hemos logrado hacer una gran alianza entre ciudadanos y gobiernos para poder hoy ser un gran referente político en la ciudad, en el estado e inclusive hoy en el país. Me parece que desde el 2010 Tlajomulco ha demostrado que las administraciones públicas transparentes, claras y abiertas son posibles gracias a la participación de actores clave, particularmente de los ciudadanos. Pasamos de ser lo decía, de uno de los gobiernos más opacos en el país a ser uno de los más transparentes de México. De acuerdo, quiero dar algunos datos con los criterios que utiliza de evaluación Cintra. En el 2009 teníamos una calificación de 34 en transparencia y en el 2016 logramos por primera vez el 100 y por supuesto que logramos llegar a ser el municipio más transparente de México.
Implementamos por primera vez un reglamento de participación ciudadana para la gobernanza en Tlajomulco en el año del 2013 y lo retomamos y lo reformamos en el 2012 para ampliarlo a 19 instrumentos de participación ciudadana o 19 mecanismos participativos para establecer ahora los consejos sociales como espacios locales para la participación social. Y este reglamento, siendo este reglamento ahora una base social muy importante y además una base fundamental, un cimiento importante de la Ley de Participación Ciudadana en el estado de Jalisco, que por cierto me tocó promover cuando fui diputado local en la 60 legislatura. Me parece que es un avance importantísimo. En el 2013 presentamos esta iniciativa y hoy tiene vigencia esta ley de participación ciudadana y se tomó del modelo que habíamos implementado en Tlajomulco. Ahí están sentadas las bases. Entre estos mecanismos que iniciamos a implementar en Tlajomulco hace algunos años, destaca la ratificación de mandato, el presupuesto participativo y las acciones sociales, que son proyectos que presentan precisamente los consejos sociales para mejorar sus barrios. Hoy estamos trabajando, por ejemplo, en rescate de espacios públicos para declarar los espacios de paz, que es un avance importantísimo en este nuevo sistema de gobernanza participativa que tenemos. Además, instalamos el primer Consejo Municipal de Participación Ciudadana con carácter vinculante a las decisiones del gobierno y como diputado federal fui uno de los principales promoventes y promotores de la Ley 3 de 3 para que ello se lograra, y en el 2018 en Tlajomulco, las y los miembros que conforman el ayuntamiento, así como los funcionarios de primer nivel y de segundo, tienen la obligación de presentar su 3 de 3. Creo que pusimos este tema en la agenda nacional cuando tuve la oportunidad de ser diputado federal y hoy prácticamente esta ley 3 de 3 se replica en todos los estados de la República. Hoy estamos nosotros enfocados en la mejora regulatoria de nuestros procesos. Por ejemplo, me parece que en Tlajomulco anteriormente, antes los trámites se daban pues hasta por 200 días en promedio para tener cualquier permiso, cualquier trámite administrativo o cualquier licencia, y nos pusimos como meta llegar a 7 días en esta administración. Hemos logrado avances significativos, hoy estamos en 19 días en promedio, lo que nos da, por supuesto, pues un avance importantísimo en la mejora regulatoria y en la eficiencia en los trámites administrativos. Nuestro objetivo es llegar a 7 días en promedio y estamos ya muy cerca. El compromiso es que al terminar esta administración, que está por concluir, que termina en el próximo mes de septiembre, podamos llegar a este promedio de 7 días. Logramos ser un municipio con finanzas sanas. La calificadora Fitch Ratings ha calificado a Tlajomulco en la categoría AA MEX con perspectiva estable desde el año 2019, prácticamente en el segundo año de mi administración. Y además buscamos en Tlajomulco tener un gobierno de calidad y para eso desde el 2016 en Tlajomulco se colocó como un gobierno a la vanguardia nacional tras ser el primer municipio en toda la República Mexicana en recibir la certificación ISO 9001-2015 por parte de Global Standard, ratificada, por cierto, en los 2 últimos años, en el 18 y el 19. Además, en Tlajomulco, hoy es el primer lugar nacional que se inicia una ventanilla de construcción simplificada, donde todas las licencias menores a 1,500 metros cuadrados tienen que salir en un promedio de menos de una semana, ¿no? Me parece que esto es un avance significativo y que nos ha llevado a reducir muchísimos procesos en el trámite de licencias. Y el 24 de junio del 2020 aprobamos el reglamento para la implementación del Sistema Nacional del Sistema Municipal Anticorrupción y Antisoborno. Y recientemente
certificamos la ventanilla de catastro en la norma ISO 37001 sobre antisoborno y anticorrupción. Me parece que somos un ejemplo a nivel nacional en este sentido. Nuestros siguientes pasos están sobre todo ahora enfocados a seguir construyendo un gobierno transparente y libre de corrupción, aunque en algún momento en la administración pasada perdimos el primer lugar en transparencia a nivel nacional, lo recuperamos. Fue uno de los objetivos que nos pusimos al iniciar esta administración que está por concluir, y nuevamente Tlajomulco es el municipio más transparente de México. Por eso vamos a seguir teniendo este compromiso institucional hacia la integridad pública, donde los procesos, las acciones, los planes y políticas públicas buscan derribar la corrupción y hacer el funcionariado cada vez que se encuentre más capacitado, más profesional para la atención y el buen ejercicio de la función pública. Por ello, se propone trabajar y reforzar algunos aspectos que me voy a permitir comentarlos a continuación. Primero, en el fortalecimiento del sistema municipal anticorrupción y antisoborno de Tlajomulco, que me parece que el avance que tenemos es significativo. Segundo, la revisión de procesos y la reforma de reglamentos a través del sistema de mejora regulatoria para agilizar trámites y reducir sobre todo costos. Y tercero, el refrendo de la certificación PROSARE, que permite la apertura de negocios de bajo riesgo en un plazo no mayor a 72 horas. Además, vamos a crear el Centro Integral de Recepción y Atención de Trámites Municipales, y esto será único punto de contacto para la gestión multitrámite con la figura de ejecutivo de escritorio. Y parte de esta política contempla también la instauración de asistentes virtuales prácticamente las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Entonces, me parece que es un avance significativo una vez que este centro integral funcione. Vamos a continuar innovando en la transparencia proactiva en colaboración con los ciudadanos. Hoy queremos llegar mucho más allá de la obligación que tenemos a través de nuestras leyes. Queremos ir mucho más allá. Ampliar, por supuesto, la aplicación de las normas ISO antisoborno y todos los procesos de la administración para que los trámites no den pie a la corrupción. Es decir, cuando menos pasen por la mano del hombre, menos incentivos habrá para las personas o para los gestores, para quienes se dedican desafortunadamente a esta mala práctica. Y vamos a continuar con las actividades de asignación y profesionalización del personal de acuerdo con su perfil y experiencia para que los trabajos sean eficientes, eficaces y de calidad. Además, vamos a instaurar iniciativas ciudadanas a través del Cabildo Abierto. Tenemos el Cabildo Juvenil, el Cabildo Abierto, el Cabildo Infantil, donde algunas de las propuestas se han convertido en vinculantes. Instalar e instaurar iniciativas ciudadanas a través del Cabildo Abierto, lo comentaba. También la titularidad de la Contraloría Municipal estará sujeta a la designación pública. Me parece que también es un avance significativo. Y la instalación de las Contralorías Ciudadanas en estos programas sociales que utilizamos nosotros y que implementamos, pues serán obligados a que hoy tengan toda la transparencia del mundo y además se pueda tener una mejor siempre rendición de cuentas en el manejo de los recursos públicos. Es bien importante señalar que la ejecución y la consolidación de esta agenda solamente ha sido posible con apertura y con colaboración de la sociedad civil organizada y no organizada de la ciudad, y la ciudad que queremos se construye junto a todas las personas. Siempre en Tlajomulco estaremos nosotros tomando decisiones del lado de la gente. Por su atención, muchísimas gracias y pues quedo a la orden. Muchas gracias, Salvador Zamora, por mostrarnos esta ruta que ha seguido el municipio en los últimos años para convertirse de uno de los municipios más opacos, como mencionabas, a uno de los municipios más transparentes y que ahora pues tendrás la oportunidad de seguir profundizando en acciones y medidas que orienten al municipio hacia justamente fortalecer esta meta. Y esto, bueno, pues es la oportunidad de la continuidad
para los siguientes 3 años. Muchas gracias por tu presentación. Sabemos que tienes una agenda muy apretada. Quizá tengas que retirarte antes de que lleguemos a la sesión de preguntas y respuestas. Esperamos que no, esperamos que puedas quedarte hasta el final, por supuesto. Por ahora, muchas gracias por tu participación. Al contrario, nuevamente gracias a la revista Alcaldes de México y por supuesto a ti, Norma, siempre tan atenta, y a mis amigas y amigos que nos ven a través de las plataformas digitales, y por supuesto siempre compartir un foro con expertos, con quienes ya lo hemos hecho y nuevamente tengo la oportunidad de hacerlo. Siempre va a enriquecer el trabajo de los gobiernos y por supuesto para nosotros siempre tomar las experiencias de los profesionales de la administración pública será para tomar siempre mejores decisiones y trabajar por nuestro municipio. Muchísimas gracias y quedo a la orden. Efectivamente, me disculpo si en algún momento me tengo que retirar. Trataré de completar una hora conectado para si hay algún comentario que pueda hacer. Estaré abierto para cualquier momento. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Esperamos regresar contigo en algunos minutos para las preguntas del público. Y ahora doy paso a nuestro siguiente ponente, quien centrará su participación en la descripción de las responsabilidades penales en las que puede incurrir un funcionario público y de la mano con ello, cómo se ha endurecido el marco regulatorio respectivo, a lo cual hay que estar muy atentos. Él es Marco Chávez Vaca. Marco, voy a leer algunos antecedentes de su trayectoria. Es doctor en Derecho y cuenta con una maestría en Ciencias Penales. Como parte de su trayectoria profesional, ha atendido diferentes cargos en el Ministerio Público. Fue coordinador de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y delitos contra la salud en la Policía Federal, así como director de intervención y director general de operaciones de la Policía Federal y Ministerial. Como maestro en Ciencias Penales, es especialista en delincuencia organizada y perito en criminalística. Actualmente, Marco es socio del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Te cedo el micrófono, Marco. Adelante con tu presentación. Muchas gracias. Un placer, como siempre, estar a nombre de Martínez Ocampo y Chávez Vaca, abogados asociados en estos ejercicios, seminarios virtuales tan interesantes, además. Y agradezco mucho a Norma Pérez Benson, la directora de Alcaldes de México, la presentación. Asimismo, muy interesante lo que nos comentó el ingeniero Salvador Zamora, el alcalde electo de Tlajomulco de Zúñiga. Y bueno, quiero empezar con algo que es muy importante para todos, servidores públicos, ex servidores públicos y próximos servidores públicos, que sería una reforma constitucional del año 2019 en la cual la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su ordinal 19, en su párrafo segundo, describe cuáles son los tipos penales que van a ameritar prisión preventiva oficiosa. La prisión preventiva como tal se da en dos modalidades, oficiosa y justificada. Sin embargo, el problema es que hoy tenemos algo que era excepcional el día de ayer, hoy lo tenemos como una realidad y como un hecho cotidiano que hace la regla, es decir, que casi siempre existe la prisión preventiva, cuando el artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales establecía 14 diferentes medidas cautelares, inclusive de manera didáctica me las enuncia del 1 al 14 romano. La primera era la más light, que era la presentación periódica, que era muy poco invasiva para un gobernado, y la 14 es la prisión preventiva. La prisión preventiva, que se divide en estos dos grandes rubros, que es oficiosa y justificada, la primera atendería a un estado, a un tipo de derecho penal del enemigo, a un derecho penal excepcional, donde todos se vuelven enemigos del Estado, a priori, sin un sustento jurídico. ¿Y por qué lo digo así? Porque el hecho de estar en prisión preventiva, dirían todos los autores y los grandes tratadistas, no significa una pena, pero yo también entendería que viajáramos un poquito al pasado y atendiéramos a un autor como Francesco Carneluti, que decía inclusive que la prisión sí era una pena, y tan es una pena que servía para encontrar el esclarecimiento de los hechos. Entonces creo que Carneluti sí le asistía a la razón en ese sentido. Carneluti decía que la prisión, además Carneluti tenía razón, la prisión preventiva es tan mala
que sí contempla jurídicamente, quizá no es una institución que se conozca como pena, pero desde el punto de vista sociológico sí debe ser tomado en cuenta como pena. Tan es así que en el momento en que se dicta una sentencia condenatoria, se nos compurga o se resta el tiempo que estuvimos en prisión preventiva. 3 meses, 6 meses, 1 año, 2 años. Se descuenta ese tiempo. Ahora, el artículo 19 constitucional prevé el día de hoy 19 grandes delitos que viven en el régimen de la prisión preventiva oficiosa, más aparte, y hay que señalarlo, la prisión preventiva justificada. Las medidas cautelares cuando nacen para 3 grandes fines. El primer fin es para garantizar la presencia del imputado. El segundo fin es para no obstaculizar el desarrollo de la investigación. Y la tercera de estas es para que no exista peligro o que exista una protección para la víctima, ofendido o testigo. En ese sentido, creo yo que se equivocaron los legisladores cuando llevaron a cabo esta reforma, toda vez que están vulnerando la presunción de inocencia. La presunción de inocencia es un derecho humano mínimo del sistema penal acusatorio y la verdad, diciéndolo por su nombre, en el pasado, en el sistema tradicional inquisitivo mixto, que era inquisitivo puro, pero le decíamos amablemente inquisitivo mixto, vivíamos en una presunción de culpabilidad. Hoy, que estamos supuestamente en un sistema que privilegia la presunción de inocencia, bueno, pues con esta prisión preventiva que se vuelve ahora la regla y no la excepción, estamos hablando de una presunción de culpabilidad también. ¿Qué es lo que importa desde el punto de vista de un ex servidor público? Bueno, el artículo 19 constitucional prevé un tipo penal que no existía antes, que se llama ejercicio abusivo de funciones. Este ejercicio abusivo de funciones, que estaba contenido inclusive en muchos ordenamientos y en muchos artículos, reúne hechos de corrupción en el cual se llevan a cabo enriquecimientos ilícitos y ejercicio abusivo de funciones. Digamos que el enriquecimiento ilícito más o menos lo entendemos, todos los servidores públicos lo entendemos, que es un incremento desproporcionado de la riqueza, un incremento desproporcionado de bienes a su nombre o a nombre de algún familiar. Recordemos lo que dice muy correctamente nuestro amigo Héctor Contreras, siempre van a voltear a ver a la pareja, a los hijos, a los padres, descendencia, ascendencia, colaterales. Aquí el problema es el ejercicio abusivo de funciones, porque el ejercicio abusivo de funciones, derivado de estos hechos de corrupción, prácticamente contempla desde la petición de $1 hasta la petición de $1,000,000 de pesos como hecho de corrupción. Y se me hace grave que el servidor público entonces vaya a vivir en una prisión preventiva. Yo entiendo que los esfuerzos legislativos deben de sumar al Estado de Derecho, pero aquí hay una cosa importante. Dice también este autor al que he hecho referencia, que es Francesco Carneluti, que las leyes que son injustas no son útiles, porque no aportan ni a esclarecer hechos, ni mucho menos a un Estado de Derecho, ni a preservar la paz social. Son, en todo caso, figuras populistas que sirven para la opinión pública, pero la opinión pública no puede legislar. La opinión pública es quizá un medidor, es quizá un termómetro, pero no debe de legislar. Y el problema es que esta legislación se hace muy al azar, se hace muy al vapor y contiene, por ejemplo, en la Ciudad de México, el día 7 de junio de este año, un día después de las elecciones, contempla un tipo penal que se llama ejercicio abusivo de funciones con penas de 5 a 20 años, más aparte las sanciones administrativas. Y el problema que yo encuentro es que el ejercicio abusivo de funciones prácticamente me representa un catálogo de aproximadamente 30 conductas derivadas de acciones y omisiones que pueden llevar a cabo los servidores públicos. Ahora, hay que recordar también que tenemos un Código Nacional de Procedimientos Penales que permite la denuncia anónima y esta denuncia anónima además está dentro de las obligaciones del Ministerio Público y de la policía, entendiendo que la policía y el Ministerio Público son sujetos procesales y el Ministerio Público cuando comienza un proceso penal se vuelve parte. El artículo 307 me habla de la formulación de imputación, me habla de la audiencia inicial. ¿Qué es la audiencia inicial? Bueno, la audiencia inicial tiene varios pasos lógicos construidos de manera clara. La primera es hacerle saber al gobernado sus derechos. Ok, perfecto, esa parte está muy bonita. Y luego viene el control de detención, si hay flagrancia, si no hay flagrancia no la hay. Y viene la formulación de imputación. Diverso a lo que han pretendido decir algunos,
La formulación de imputación únicamente consiste en la comunicación que le hace el Ministerio Público a un gobernado de cuál es el hecho circunstanciado que se le está imputando, es decir, qué hecho te estoy yo acreditando a ti a título de, hay que hacer clasificación jurídica de autoría y participación, si es acción o omisión, si es doloso o es culposo, y cuál sería de acuerdo a la consumación en el tiempo instantáneo, continuo, continuado. Esa es la formulación de imputación. Lo único que puede hacer el imputado en ese momento y el defensor, repito, a diferencia de lo que todos creen, es solicitar aclaraciones o precisiones respecto a la imputación. No puede ejercer ningún derecho de defensa. Posteriormente viene la solicitud de vinculación a proceso del Ministerio Público. Obviamente el defensor debe solicitar la no vinculación a proceso. Y aquí viene el grave problema, y ese es el punto toral de lo que estoy en este momento señalando. La vinculación a proceso pasa con un estándar probatorio no mínimo, súper mínimo. Solamente te dice el artículo 316, tiene que haber formulación de imputación, lo cual no cuesta ningún trabajo. Tiene que haber oportunidad de que declares, es decir, darte la oportunidad de que declares como imputado. Y el 3, que es el que se me hace más importante, de los antecedentes de investigación del Ministerio Público, tiene que haber datos que se estimen suficientes para acreditar que se cometió un delito. Aquí entraríamos a las deficiencias que tuvo la redacción del Código Nacional de Procedimientos Penales, donde en un lugar te establece delito, en otro hecho con apariencia de delito, conducta delictuosa, hecho delictuoso, es decir, no hubo uniformidad, al ser un error en la redacción. Tanto se vanglorian hoy de esa redacción que estuvo mal hecha. Sin embargo, aquí viene lo importante. Dice también que exista la probabilidad de que el imputado haya cometido el hecho o participado en él. Es un estándar muy bajo. Y con ese estándar muy bajo, el juez te va a decir, te vinculo a proceso, sin embargo, al vincularte a proceso, te hago ver que no eres responsable de la comisión de un delito, sino simplemente eres probable responsable, eres imputado de la comisión de un delito. La seguridad de la comisión de ese delito vendrá en consecuencia en la sentencia definitiva durante la etapa número 3 de juicio oral. Entendiendo que ese sistema de justicia se divide en 3 grandes etapas: la etapa de investigación, que es en la que estamos señalando en ese momento, donde estaríamos situados en la audiencia inicial; la etapa intermedia, que es una etapa básicamente para ofrecimiento, depuración de pruebas y quizá acuerdos probatorios; y la etapa 3, que es la de juicio oral, que se lleva ante un tribunal de enjuiciamiento. Ese sería el momento en el cual la duda razonable del que todos hablan me podría beneficiar. En español, con duda razonable se nos va a librar orden de aprehensión, con duda razonable el juez nos va a vincular a proceso, con duda razonable el Ministerio Público me va a llevar ante la presencia del juez de control. Sin embargo, con duda razonable, acreditando una legítima duda razonable, el tribunal de enjuiciamiento, sea unitario o colegiado, 1 o 3, van a tener que determinar un fallo absolutorio y una sentencia absolutoria. ¿Qué trabajo les cuesta hoy a los jueces determinar esa duda razonable? Cuando de verdad está plasmado, los órganos de prueba y el desahogo determinan la duda razonable, ¿cuánto trabajo les cuesta? ¿Por qué? Por esa subordinación que tienen hoy muchos jueces. El Poder Judicial está muy subordinado al Poder Ejecutivo, y hablo en general de todos los gobiernos de todos los estados y la Federación. Me dijeron que la Fiscalía era autónoma, que tenía autonomía, inclusive me dijeron el fiscal general de las entidades y de la República está dotado de autonomía. La verdad es que no está dotado de autonomía, sigue existiendo subordinación, creo que hasta más que en el pasado, y esta subordinación, bueno, pues nada más se disfrazó al decirnos autónomos, además de que haya personalidad jurídica propia y patrimonio propio. El otro problema que encuentro yo en los delitos cometidos por servidores públicos es que se está utilizando la figura de la imprescriptibilidad. Es decir, que no existirá prescripción en los delitos llevados a cabo por actos de corrupción. Esta reforma acaba de salir en la Gaceta de la Ciudad de México, que se adelanta más o menos para emparejarse al artículo 19 constitucional, describiendo el tipo penal de ejercicio abusivo de funciones y además señalando que estos delitos no prescribirán. En mi opinión personal, esto no coadyuva en nada a una rendición de cuentas y al contrario se vuelve una cacería de brujas que además no abona nada al Estado de Derecho y sobre todo a la paz social. ¿Por qué? Porque tenemos un artículo 20 constitucional. Ese artículo 20 constitucional dice con claridad en su inciso A, en su fracción primera romana, lo que debe importarle al sistema de justicia, los fines y objetivos de este sistema de justicia son 4 en esencia. 1, esclarecer los hechos. 2,
proteger al inocente. Y protegiendo al inocente nos estamos refiriendo también al imputado, a aquel imputado que esté injustamente pagando platos rotos de algo que hizo alguien más. En tercer lugar, entraríamos a eliminar la impunidad. Y como cuarto, reparar el daño. En este caso, los servidores públicos, ya hay muchos delitos que van en contra del erario público y deben de ser sancionados. Lo que quisiera yo dar a entender, y con eso finalizaría esta presentación, es que el hecho de que hayamos legislado en este sentido no va a abonar al Estado de Derecho de ninguna manera, se vuelve esto, como dije, una cacería de brujas. Existen parámetros muy laxos para llevar a cabo una judicialización de una carpeta de investigación. Recordemos que las carpetas de investigación son antecedentes de investigación nada más, y que el Ministerio Público, al poner en conocimiento de estos antecedentes de investigación para con el juez de control, únicamente establecen la probabilidad de que se haya cometido un hecho delictuoso. Es decir, que ante la duda, si el Ministerio Público tiene dudas si cometiste o no el delito, te llevará con el juez de control. Y el problema es que todos los delitos que existen en el ámbito del ejercicio abusivo de funciones, que es prácticamente todo, y que hablándolo por su nombre, diciéndolo en español, hay un delito, por ejemplo, que dice utilizar recursos sociales o programas sociales para fines electorales. Todos alguna vez lo hicieron. Aquí quiero ser claro y decir, el problema no es que estemos en contra de que se sancionen los delitos, el problema es que se está sancionando a priori y se está llevando una criminalización de las personas a priori, es decir, sin un juicio justo. Otra cosa sería si existiera la medida cautelar diversa a la prisión preventiva, que sí coadyuvaría y abonaría al Estado de Derecho. Es cuanto, y les agradezco mucho su atención. Muy buenas tardes. Muchas gracias, Marco. Gracias por este contexto legal del cual depende la función pública y este énfasis en esta condición relativa a que los delitos por actos de corrupción no prescriben en el tiempo. Muy importante. Gracias, Marco. Presento ahora a nuestro tercer expositor, pero antes hago un paréntesis para informar a las personas que se han unido en el transcurso de los últimos minutos que después de las presentaciones de nuestros ponentes habrá una sesión de preguntas y respuestas del público, para lo cual les invito a que vayan enviando sus dudas usando el botón de preguntas y respuestas, y les pido, por favor, que al enviarla indiquen su nombre, el lugar de procedencia y para quién va dirigida. Presento de inmediato a nuestro siguiente participante, quien, entre otras cosas, presentará cómo implementar un sistema de compliance dentro del gobierno y los grandes beneficios que este conlleva. Presento a Héctor Contreras. Héctor es abogado por la Universidad Nacional Autónoma de México con 27 años de experiencia. Es especialista en prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita por el INACIPE de la Fiscalía General de la República. Está certificado por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores como oficial de cumplimiento y auditor en materia antilavado. Fue director para Latinoamérica en materia de prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo para Grupo Electra y Banco Azteca. Fue subdirector legal para Citibanamex y colaboró por 17 años como abogado regulatorio y consultivo en el sector público, ocupando posiciones gerenciales y directivas en diversas agencias gubernamentales de los sectores financiero, hacendario y turístico. Como consultor externo, ha sido socio fundador de diversas firmas especializadas en materia ambiental, gestión estratégica y compliance. Actualmente es abogado senior en el despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Héctor, adelante con tu presentación, por favor. Hola, Norma, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a mis colegas y un gusto compartir con el alcalde Zamora. Pues miren, antes de entrar en materia, me gustaría hacer dos reflexiones de las que ya han mencionado tanto el alcalde Zamora como mi colega y amigo, licenciado Marco Chávez. La primera es un municipio que quiere hoy trascender y quiere tener continuidad, y una serie de servidores públicos que quieren dar continuidad y permanecer en el sector público deben de atender a ciertos parámetros. Uno de ellos es la transparencia,
que ya la mencionó el alcalde Zamora, cómo a lo largo del tiempo se ha venido implementando dentro de su municipio. Por supuesto, el tema de inclusión y participación ciudadana es parte fundamental de esta transparencia y de esta continuidad. ¿Por qué? Porque recordemos que como servidores públicos trabajamos para la sociedad y para la ciudadanía, y por lo tanto, entre más cercanos estemos a la ciudadanía, mejor se van a captar las acciones, los resultados y los programas de gobierno. Por otro lado, el alcalde Zamora también habló de un tema que es toral hoy para los municipios: finanzas públicas sanas y autosustentabilidad financiera. Si logramos esto en un municipio, estamos dándole la vuelta a lo que tradicionalmente sucede, a la alta dependencia de ingresos federales y a la buena fe por parte de los gobiernos locales o estatales para que nos provean de recursos federales. Y aquí algo muy importante. Hoy vemos el país que está pro gobierno u oposición. Y como oposición debemos de preguntarnos si queremos esta alta dependencia. Y también pro gobierno del partido en el poder, también tenemos que preguntarnos si efectivamente queremos seguir teniendo esta dependencia de recursos federales. Por otro lado, hablamos de sustentabilidad, en donde el alcalde Zamora ya también lo refirió, de temas de sustentabilidad ambiental. Hoy no es posible tener un municipio que no tenga esta vertiente. Y finalmente, en este punto hay dos temas que son relevantes. Hoy los gobiernos se deben de caracterizar por dar resultados. No es un gobierno de personas, no es un gobierno de figurines, los gobiernos hoy se deben de dar cuenta que deben de dar resultados. Y eso es lo que va a exigir la ciudadanía y es lo que está exigiendo en este momento. Y resultado de ello o lo que ha derivado en estas elecciones es esta situación. Y por otro lado, mi amigo Marco Chávez ha mencionado dos cosas. Hoy ser servidor público es una profesión de alto riesgo. ¿Y por qué es una profesión de alto riesgo? Bueno, pues hay una desproporción normativa muy fuerte entre la responsabilidad del servidor público y las facultades, funciones y elementos normativos que tiene a su alcance para poderse proteger. Y esto va asociado a un tema. O eres servidor público y cumples y estás alineado a las estrategias, o te conviertes o se te aplica el derecho penal del enemigo, como ya lo menciono. ¿Y cómo entra todo esto al compliance? Ahora sí podemos poner nuestra presentación. Pues muy sencillo. Para nosotros, veamos cómo estamos en el contexto internacional. Vean cómo nuestro mayor socio comercial, el de México, ha externado su alta preocupación a nivel global en relación con lo que sucede en Latinoamérica en materia de corrupción e impunidad. Y con la visita de la vicepresidenta Kamala Harris a México, se externó esta situación, no necesariamente para México, pero sí a nivel global. Y cuando nuestro mayor socio comercial nos dice o refiere de manera genérica que hay una preocupación sobre el tema de corrupción e impunidad, es porque ya está actuando en esta materia. Razón de ello o derivado de ello, también el gobierno de los Estados Unidos de manera muy genérica dijo: no vamos a suspender las acciones que promuevan los procesos anticorrupción, vamos a apoyar a las ONGs, vamos a apoyar a los periodistas y vamos a seguir apoyando todas aquellas acciones tendentes de la sociedad civil que van a ir dirigidas al combate a la corrupción y a la impunidad. Entonces veamos que en el contexto global el tema es de lo más relevante y que México, como parte de este entorno mundial, de este concierto internacional, forma parte de ello y tendrá que asumir acciones cada vez más contundentes en contra de la corrupción y la impunidad. Ahora bien, pasamos a la siguiente, por favor. ¿Cómo logramos tener un modelo eficaz de combate a la corrupción? Como lo mencionan en la serie de preguntas que ya he estado leyendo en el chat, bueno, pues una gran estrategia es implementar en los gobiernos un programa de cumplimiento normativo o programa de compliance. ¿Y por qué? ¿Por qué lo proponemos y por qué vemos que es una vertiente que ya está dando resultados, como ya lo comenta el alcalde Zamora? Bueno, pues muy sencillo. ¿Qué es un programa de compliance? Nada más para retomarlo.
es la elección de los tomadores de decisiones de implementar dentro de su corporación, sea pública o privada, una serie de estándares éticos, corporativos y regulatorios que promuevan el cumplimiento de las normas. Hoy ustedes saben que ya hay un marco normativo en materia anticorrupción, ya hay un marco normativo en materia de responsabilidades administrativas, ya hay un marco normativo en materia de contratación pública y adquisiciones. Sin embargo, ese marco normativo, en nuestra opinión, no está alineado. ¿Cómo nos ayuda en este sentido un programa de cumplimiento? Pues muy sencillo, en gestionar e identificar dentro de la organización, por un lado, los riesgos a los que están expuestos, los procesos críticos a los que están expuestos, como ya lo comentaban también anteriormente, los trámites, el ejercicio del presupuesto, el ejercicio de las funciones excesivas por parte de un servidor público, son parte de este programa de cumplimiento normativo. Y para ello, hacemos uso de diversas herramientas. En este sentido, nosotros consideramos que el compliance para un gobierno municipal, para un gobierno estatal, no es otra cosa que la alineación de procesos dirigida desde la cúpula, desde lo más alto de la estructura de gobierno. Esto es, tiene que permear de arriba hacia abajo el tema ético, el tema de cumplimiento normativo, y a partir de ahí todos los demás servidores públicos se tendrán que ir alineando a estas políticas que son prácticamente transversales. Pasamos a la siguiente, por favor. ¿De dónde proviene el cumplimiento normativo o el compliance? Muy sencillo. Son estándares internacionales, vienen del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, estaban dirigidos prácticamente al sector financiero. Sin embargo, después de la Segunda Guerra Mundial se empiezan a dar cuenta, o después de las grandes crisis globales, se empiezan a dar cuenta que esto también tiene que trasladarse a otros sectores económicos. ¿Para qué? Para crear o establecer estándares éticos a nivel global y a nivel de corporaciones públicas o privadas. Aquí hay algunas de las entidades más importantes a nivel internacional que promueven el cumplimiento normativo. Son la ONU, como ya lo comenté, el Comité de Basilea, la OCDE, el Banco Mundial y, por supuesto, y no menos importante, el Grupo de Acción Financiera Internacional, que se encarga de todo el tema de combate al lavado de dinero y al financiamiento del terrorismo, que ha establecido ya una serie de guías en materia anticorrupción que deben de seguir los gobiernos para establecer un estándar internacional. Por cierto, hay que leer el último informe en el que México ha sido reevaluado y ha mejorado su calificación frente al Gafi en esta materia de prevención del lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo. Ojo, es una reevaluación desde un punto de vista formal. Una de las grandes críticas a México ha sido siempre que en la norma somos muy buenos, pero en la ejecución, en la efectividad y en la aplicación normativa todavía nos falta. Y creo que en los siguientes años va a haber un endurecimiento operativo y de la ejecución de las normas y de los estándares internacionales en los que estamos sujetos. Pasamos a la siguiente, por favor. Ahora bien, muchos nos han hecho esta pregunta. Oigan, ¿es posible hablar de compliance en el sector público? Bueno, pues para muestra un botón, el alcalde Zamora ya mencionó que está en proceso o ha sido certificado a través de la ISO 37001, que es la norma antisoborno y anticorrupción, y hay otras normas de este mismo calibre que hablan sobre el tema de la certificación del compliance en el sector público. Entonces, si ustedes me lo preguntan, sí es posible establecer un programa de cumplimiento normativo en el sector público. ¿Y cómo empata esto con las demás disposiciones? Bueno, un programa de cumplimiento normativo, como lo mencioné, es totalmente transversal, no es vertical y no solo aplica una norma, es multidisciplinario y busca armonizar todas las normas a nivel municipal para que todas estas normas lleven un mismo resultado, que es el cumplimiento normativo, el establecimiento de estándares éticos y, por supuesto, el generar y dar resultados a la ciudadanía. Pasamos a la siguiente. El marco anticorrupción, ya lo comentó Marco Chávez, no lo vamos a saltar, solo quiero aquí resaltar una cosa. Nosotros, como parte del TEMEC,
como parte de los tratados internacionales a los que estamos sujetos, con la Unión Europea, dentro de la PEC, como la OCDE, como la ONU, como la OEA, de todos estos organismos internacionales y tratados, tenemos que seguir este marco anticorrupción. ¿Por qué? Porque todos estos organismos, como ya lo mencioné, han establecido estándares internacionales para el combate a la corrupción, para evitar el lavado de dinero, para evitar el financiamiento al terrorismo. Nada más, como nota, recuerden que hace unos días el grupo de los 7 mencionó que ya no solo van a combatir el lavado de dinero, el financiamiento al terrorismo, sino que ahora van a ir por establecer un estándar internacional para que los países o determinadas jurisdicciones no formen parte de o no sean regímenes fiscales preferentes. Esto es, paraísos fiscales en términos lisos y llanos. ¿Y por qué lo están buscando? Porque lo que quieren evitar es que las fortunas lícitas o ilícitas migren hacia estos países y queden ocultas. Recuerden que ya no hay secreto bancario, ni los suizos tienen ya secreto bancario, ya no hay cuentas anónimas en el mundo. Y además, con esta nueva directiva o con estas nuevas directrices que ha dado el grupo de los 7, van a buscar combatirse estos regímenes fiscales preferentes. Pasamos a la siguiente. Bueno, nuestra propuesta de implementación de un programa de cumplimiento normativo, la siguiente, por favor, se divide, pasamos a la siguiente, en varias etapas del proyecto. Nos han preguntado, oye, ¿cómo implementamos? Bueno, lo primero que tenemos que hacer es un diagnóstico. Tenemos que detectar cuáles son las áreas críticas, cuáles son las áreas de riesgo, cuáles son los trámites más álgidos, cuáles son aquellos puntos en donde tenemos debilidades dentro de nuestro municipio. Si no tenemos el diagnóstico, es como si vamos al doctor y le pedimos, oiga, doctor, yo me siento mal y quiero que me den quimioterapia. Pues no, necesitamos saber si efectivamente la necesitamos. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es evaluar y realizar un diagnóstico muy, muy preciso de qué y a dónde nos vamos a dirigir para establecer un proyecto de cumplimiento normativo. Ya lo comentaba el alcalde Zamora, hoy tenemos una ventanilla única o una ventanilla de atención ciudadana y ahí es hacia donde nos vamos a dirigir. A trámites, a presupuesto, a contratación pública, va a depender de cada municipio el tipo de medicina que vamos a requerir. Por supuesto, la siguiente etapa, pasamos a las siguientes, por favor. Nos vamos a ir muy rápido. Vamos a hablar del diseño, a la siguiente. En esta etapa, ¿qué hacemos? Bueno, pues ya tenemos que nos duele, ya sabemos en dónde tenemos problemas, en dónde tenemos procesos críticos, tendremos que diseñar prácticamente el programa de cumplimiento para cada municipio. ¿Y esta cuál es la ventaja? Bueno, que no les vamos a dar soluciones preelaboradas, sino por el contrario, lo que siempre buscaremos será, y lo que deben de buscar es que les den la medicina adecuada. Hoy, hasta en el tema de medicina, ya hay medicina sobre diseño, va particularizada a las características de cada sujeto. Es lo mismo en un programa de cumplimiento normativo. Pasamos a la siguiente. En la implementación, por supuesto, nosotros les podemos dar la fórmula, pero algo que nos ha resultado a nivel corporativo es siempre llevamos la ayuda, el acompañamiento para implementar este tipo de procesos y proyectos. ¿Por qué? Porque es importante darle continuidad en la parte de implementación a un programa de cumplimiento normativo, por dos razones. Uno, la primera de ellas es aseguramos que la medicina se tome y se aplique correctamente. Y segundo, buscamos permear en toda la organización, principalmente los mandos gerenciales y directivos dentro del municipio, para que puedan conocer, implementar y desarrollar a posteriori todas las políticas y directivas que nosotros vamos diseñando. Y por supuesto, va alineado, pasamos a la siguiente, a temas de automatización. Hoy, pues estamos en una etapa muy importante ya en donde muchos proyectos y muchos municipios hablan de temas no presenciales, de trámites vía internet, y aquí nosotros jugamos un papel, el cumplimiento normativo juega un papel muy interesante. ¿Por qué? Porque buscamos que la mayor parte de los trámites se realice de manera no presencial, y esto, por supuesto, reduce los temas de corrupción, ¿no? Pasamos a la siguiente.
Un tema importante es, nosotros podemos, o en lo general, cuando ustedes implementan un proyecto de esta naturaleza, pueden decir que es el mejor, pero si no está sujeto a pruebas de profundidad, si no está sujeto a una evaluación, pues prácticamente no vas a poder determinar qué tan eficaz es esto. Y recuerden, aquí lo que siempre buscamos son resultados. Entonces, si queremos tener municipios que dan resultados, necesitamos estar siendo evaluados periódicamente para tener procesos de aseguramiento y de mejora continua que nos permitan corregir posibles desviaciones en nuestros procesos críticos, trámites y servicios. Pasamos a la siguiente. Algo importantísimo, el fortalecimiento de los órganos internos de control municipales. Muchos me han preguntado, nos han preguntado, oye, ¿y esto no es incompatible con los órganos internos de control? Claro que no. ¿Por qué? Porque en la primera línea de defensa, llamémosle así, de acuerdo a los estándares internacionales, entran todos los servidores públicos que tienen contacto, que operan, que participan con la ciudadanía. La segunda línea de defensa precisamente es el programa de cumplimiento normativo, el oficial de cumplimiento, y que hacen una labor muy preventiva. Aquí lo que buscamos es que el compliance se convierta en un programa preventivo, en donde puedas corregir a tiempo, puedas detectar desviaciones a tiempo y las puedas ir corrigiendo a lo largo de la administración. Y la tercera línea de defensa, siempre la dejamos para el órgano interno de control, que es mucho más punitivo, en donde ya encuentras observaciones, encuentras posibles sanciones, procedimientos administrativos. Lo que buscamos con el compliance es precisamente que llegue lo menos a la tercera línea de defensa. ¿Y por qué? Pues porque no es, como ya lo comentamos, no es lo idóneo hoy que un órgano interno de control te observe, te vaya poniendo el caminito para que llegues a un proceso penal. Lo que buscamos es precisamente despresurizar estas eventualidades y que todo lo que pueda fallar se pueda corregir desde el ámbito del cumplimiento normativo. Pasamos a la siguiente. Y bueno, por supuesto, la creación del órgano o la implementación o instauración del oficial de cumplimiento, de las unidades de cumplimiento a nivel municipal es fundamental. ¿Por qué? Porque se van a dedicar exclusivamente a implementar, diagnosticar, evaluar y ayudar y facilitar a todas las unidades administrativas del municipio a implementar el programa de cumplimiento normativo, a ver qué tan bien se ha implementado, cómo se ha desarrollado, qué resultados ha dado. Ese es el tema de la instauración de un oficial de cumplimiento o unidad de cumplimiento. Pasamos a la siguiente. Por otro lado, parte de nuestro modelo, parte del proyecto es precisamente los procesos de entrega-recepción. Hoy ustedes son servidores públicos, muchos van saliendo, otros estarán entrando y otros han sido reelectos. ¿Qué es importante? Tener un alto control en los procesos de entrega-recepción. ¿Y por qué razón? Porque necesitamos contar con un inventario de recursos y presupuesto que nos permita determinar en dónde está el municipio. Si van de salida, pues tendrán que ser muy transparentes. Recuerden que en las actas de entrega-recepción lo importante no es lo que se dice, sino lo que no se dice, lo que se queda guardado. Importante también, debemos de tener un inventario de procesos críticos o de temas críticos. ¿Y esto para qué? Para dar continuidad a todos aquellos proyectos, procesos, contratos que se quedaron a medias y que no se lograron concluir. ¿Por qué? Porque al final, como ya lo mencionó Marco, es un tema que puede dar lugar a un tema penal y no es prescriptible. Hoy recuerden que pues finalmente estamos sujetos a un marco preventivo y a un marco punitivo totalmente. Y bueno, aquí algo que es muy importante es tener actas de entrega-recepción a nivel de municipio, a nivel de dependencia y no menos importante, yo creo que la más importante es a nivel de servidor público. ¿Por qué? Porque esto es lo que te va a permitir determinar y controlar el riesgo al que estás sujeto o sometido. Por supuesto, la entrega de libros blancos, el equipo de intervención para casos críticos, un equipo de transición es fundamental. ¿Por qué? Porque lo más importante cuando tú recibes no es que recibas, es que entiendas qué estás recibiendo y que si efectivamente tienes que iniciar algún proceso administrativo, algún proceso en donde tengas que fincar responsabilidades, lo hagas en tiempo y en forma, porque si no, prácticamente te conviertes
en cómplice de los actos delictivos, ¿no? Pasamos a la siguiente. Finalmente, yo les diría que un programa de cumplimiento normativo o de compliance hoy es fundamental como un seguro que les va a dar la tranquilidad como servidores públicos, como parte de una administración, de entregar primero cuentas claras, segundo, entregar resultados y tercero, de estar protegidos ante cualquier eventualidad o responsabilidad que se les pudiese fincar por el tema de un incumplimiento normativo en materia administrativa. Muchísimas gracias, Norma. Muchísimas gracias a todos. Gracias, Héctor. Pues hemos visto con mucha atención este ABC que expones sobre las etapas que comprende la implementación de un sistema de cumplimiento normativo y los grandes beneficios que representa en cualquier momento y circunstancia, y particularmente en estos meses en los que habrán de ocurrir miles de procesos de entrega-recepción entre las administraciones que concluyen y las que estarán iniciando funciones próximamente a partir del mes de septiembre. Muchas gracias, Héctor. Gracias a ti. Y precisamente esto me da pie para presentar a nuestro último ponente del día. Hemos ido de lo general a lo particular y ahora escucharemos de manera más específica cuáles son las acciones que desde la óptica del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca son indispensables para que los gobiernos de municipios, estados y también de la federación operen de manera sistemática en favor de la prevención y combate a la corrupción. Doy paso a la presentación de Jorge Martínez Ocampo, quien es abogado postulante en Derecho Penal Empresarial. Esto por la Escuela Libre de Derecho, cuenta con especialidades en concurso mercantil, en delitos fiscales, en derecho penal y en derecho acusatorio. Cuenta con diplomados en insolvencia, en delitos fiscales, delincuencia organizada, lavado de dinero y compliance penal, entre otros. Además de ser académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, donde se desempeña como profesor adjunto de la materia de Derecho Bursátil, Jorge se ha especializado en delitos de los llamados de cuello blanco y tiene amplia experiencia en el diseño e implementación de sistemas de cumplimiento normativo o compliance gubernamental. Compliance gubernamental y también personal. Jorge es socio director del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca y lo dejo con ustedes ahora mismo. Adelante, Jorge. Muchas gracias por la presentación, Norma. Como hemos escuchado con atención la participación del alcalde Zamora, vemos que la participación ciudadana es muy importante en la actualidad para que, por ejemplo, en este caso, un programa de cumplimiento normativo tenga mayor eficacia. Por ejemplo, podremos hablar del liderazgo comprometido. Este no solamente se va a llevar por parte del gobierno, sino también de la ciudadanía, para que de forma conjunta el municipio pueda tener un liderazgo comprometido. Como lo comentamos en el inicio de nuestro modelo y concepto de compliance, se sustenta en el compromiso de toma de decisiones de implementar un programa de cumplimiento eficaz. Creemos y tenemos la fiel convicción para poder brindar una asesoría especializada en un programa de cumplimiento para una mejor entrega de resultados internos y externos que nos den como un resultado la eficacia gubernamental. Pero como lo comentaba, para que haya una eficacia gubernamental no solamente es el Estado o el gobierno quien debe realizar ese tipo de acciones para que eso pueda suceder. Tiene que haber una acción colegiada que es la sociedad civil junto con el gobierno para que haya un liderazgo y se pueda dar un buen resultado a un programa de cumplimiento, porque no solamente va dirigido a acciones del gobierno, sino también de la ciudadanía. Y así como la tranquilidad de los funcionarios públicos para el desempeño óptimo de su cargo, contando con la tranquilidad y la seguridad que nuestro modelo puede respaldar. Para ello también podemos y hacemos un mapa de riesgos, que es un modelo de cumplimiento que pretende ser efectivo. Tiene que sustentar su operación en un modelo de riesgos que analice todos los factores internos y externos, así como críticos que pueden poner a la organización en una situación crítica.
También lo es el Código de Ética y Conducta, que es la piedra angular del programa. El compromiso de actuar bajo parámetros éticos va más allá de lo legal. Cada miembro de la organización, el código de ética para el desempeño de un cargo público debe ser la base fundamental para una gobernabilidad óptima. El programa se ofrece y se basa en una serie de valores intrínsecos al propio gobierno y al gobernado. Hablamos de legalidad, honradez, honestidad, imparcialidad, eficacia, como el resultado del compromiso de actuar bajo los parámetros para que todos y cada uno de los miembros de la organización, en este caso del gobierno, puedan dar un mayor resultado. También lo es muy importante la debida diligencia dentro de un municipio, que es una de las herramientas claves para el debido conocimiento de agentes internos y externos. Esto es, por ejemplo, en la contratación de bienes y servicios, indagar, investigar a detalle quiénes son esos intervinientes o a quién se va a dar obra, a quién se le van a comprar insumos, y no exista posteriormente una situación que pueda llevar a una investigación penal o una sobreprecios o un sinfín de cosas. Cuando hablamos del tema de debida diligencia o due diligence, señalamos que es una investigación auditoria que se elabora por consultores externos que examinan y analizan a detalle las distintas áreas para determinar si se cumple o no con sus obligaciones, así como las políticas y qué tan alejado está de cumplir con las metas que se pretenden, como una diligencia debida, y si no existen riesgos legales sustanciales derivados en su actividad o su desempeño con sus funciones. Los controles internos y externos. Es un programa de cumplimiento que es robusto en la medida de que sus controles y mitigaciones de riesgos sean efectivos. El plan anticorrupción es fundamental en este momento histórico del país, como lo hemos visto en los últimos meses y años. Quien no tenga una estrategia anticorrupción estará condenado al fracaso de su administración. Cuando hablamos de un plan anticorrupción es fundamental señalar que atacamos un problema gigantesco que no solamente atañe a una problemática municipal, estatal o federal, sino que también creo que lo estamos viendo en el mundo globalizado, que es muy difícil erradicar, pero no solamente depende creo que del gobierno, sino también de la ciudadanía en general, que juntos todos hagamos algo para que se vaya erradicando ese gran problema que se está teniendo en nuestro país, en nuestros municipios y a nivel mundial. Pero es muy fácil combatir esto a través de mecanismos como el propio sistema de cumplimiento, que atañe criterios importantes y fundamentales para combatir al sistema dañado, como son la propia gestión de riesgo de corrupción, la realización de trámites para que estos sean obviamente más ágiles, como lo comentaba el alcalde Zamora, dicho municipio o en su municipio se han implementado la eficacia de la realización de trámites, que como él decía, de 200 días, ahora ya se están realizando algunos de ellos en 17, 20 días. Hablar de una rendición de cuentas vigilada. Hay algunos municipios donde, en la República Mexicana, donde si el contribuyente va y realiza su pago de impuestos, en una pantalla aparece el pago que se está haciendo en ese momento y se indica también a dónde se va a destinar ese pago que se acaba de hacer. Entonces eso habla de una transparencia que algunos municipios ya están implementando y que no necesariamente tiene que estar algo específico en una ley, sino como lo decía el alcalde Zamora, se va más allá de lo que la propia ley establece en lo que es materia de transparencia. La implementación de mecanismos para mejorar la atención al ciudadano, así como los mecanismos para la transparencia y el acceso a la información. Quien actualmente no llega a contar, ya no digamos con un sistema de cumplimiento, sino con la contemplación de estos puntos que he mencionado, simplemente está destinado a un gobierno fracasado totalmente. Ahora hablemos de un programa de capacitación de entrenamiento, capacitación y entrenamiento. Es fundamental para una cultura de cumplimiento dentro de la organización y no solo contar con un conocimiento teórico, sino una aplicación de casos reales. Esto es,
La capacitación y el entrenamiento son fundamentales para cualquier sistema, proyecto o inclusive la misma norma pueda funcionar y se contemple como efectiva. Pero esto es para nosotros, la capacitación es un eje fundamental de la implementación de un sistema integral por la manera en el cómo se van a desarrollar para encontrar resultados positivos y no solo sea un marco teórico que feneció a la letra, sino que la aplicación concreta de casos reales que engloben políticas públicas, transparencia, rendición de cuentas, prevención del delito, entre otras que contempla el compliance gubernamental. Asimismo, las alertas y denuncias ciudadanas creo y considero que es muy importante. Un programa de cumplimiento vivo es aquel que permite la interacción de agentes internos y externos y además monitorea constantemente operaciones y servicios de alto riesgo para la organización. Por ello, un sistema de alertas y denuncias es fundamental. Esto es, para facilitar el programa de cumplimiento con todas las denuncias ciudadanas, se toma en cuenta las personas que alertan riesgos tales como desvío de recursos, peculado, cohecho, dando comunicación y seguimiento a la problemática a la cual ha sido expuesta por un ciudadano. El régimen disciplinario. Es fundamental establecer modelos de sanciones para quienes vulneran el programa de cumplimiento de manera sustentada y con base en la regulación laboral aplicable, contar con un régimen de sanciones interno que sancione y regule el comportamiento de cualquier servidor público en el ejercicio de sus funciones, debe establecerse en cuanto a criterios de cumplimiento con la supervisión de la normatividad que lo sujeta a sí mismo. Esto es, no solamente consideramos que sea algo que esté especificado en una ley, por ejemplo, el Código Penal Federal o Código Penal Local, sino que en forma interna los municipios tengan sus reglamentos internos que vayan más allá de lo que es la norma, así como las sanciones que puedan tomarse en cuenta como moderador oportuno de riesgos, sanciones o amenazas, realizando así investigaciones integrales que den congruencia a los principios rectores y normativos. Asimismo, el control y evaluación externa. Un buen programa de cumplimiento y una organización comprometida permiten la realización de revisiones internas o externas que permiten determinar oportunidades débiles y posibles mejoras para el robustecimiento de operaciones y la mejora continua del programa de cumplimiento. Para que la práctica cotidiana genere un desarrollo institucional debe de generar confianza y ser sensible y receptivo con la opinión y demanda de la sociedad. Se contribuye a la realización entre gobierno y sociedad, manejando en base al control de regulación y debilidades de ayuntamientos pasados, para que el programa de cumplimiento se ajuste a las necesidades durante la presente gestión municipal, permitiendo así la transparencia a cualquier tipo de evaluación externa. Esto es lo que la misma ciudadanía va exigiendo. También consideramos, y como ya lo han realizado algunos municipios, la ciudadanía es principal y es el eje toral para que un programa de cumplimiento pueda tener mayor eficacia. Ahora hablemos del oficial de cumplimiento. El oficial de cumplimiento, consideramos, aunque no está determinado o establecido, es indispensable dentro de una organización. Existe un tercero independiente que es de manera transversal, sea el responsable de asesorar y gestionar la implementación de un programa de cumplimiento. Considero que el Compliance Officer es una figura que gestiona, detecta riesgos y por ende esta persona debe demostrar los valores como integridad, compromiso, liderazgo, comunicación efectiva, la habilidad para insistir y convencer sobre la aceptación de sus recomendaciones, un conocimiento profundo o disponer de acceso a expertos en temas de cumplimiento normativo, así como es identificar obligaciones de los entes gubernamentales, tanto desde el punto de vista legal como también aquellas directrices que deriven en políticas y procedimientos internos, así como proveer o coordinar los entrenamientos continuos en materia de cumplimiento. Esto es, ser el responsable de la comunicación del programa de cumplimiento a los empleados, implementar las medidas y controles que permitan conocer oportunamente los riesgos,
así como identificar y atender los riesgos derivados de sus relaciones con clientes, proveedores, distribuidores y comerciales externos para vigilar el funcionamiento del sistema de prevención de riesgos y toma de medidas preventivas y correctivas que garanticen su eficacia y asegurar la revisión de los intervalos planificados. Esto es, proveer una asesoría a la organización en materia de compliance gubernamental. La creciente complejidad de los entornos regulatorios de las empresas o en entes gubernamentales ha hecho desarrollar la figura de compliance officer o director de cumplimiento normativo. Su labor se centra en el aseguramiento del cumplimiento de la norma que detecta a cada sector, teniendo además como objetivo crear una cultura de responsabilidad social y de buen gobierno. Tenemos el ejemplo en España, que antes era visto como algo escéptico, ahora debido a las reformas del Código Penal, resulta algo absolutamente necesario. Para entender mejor qué es lo que hace esta figura, vamos a analizar cuál es su importancia, sus funciones y evolución de la mano de profesionales en este ámbito. ¿Cuándo y por qué surge? En los años 70 en Estados Unidos empieza a surgir en casos de corrupción, tanto políticos como empresariales, estableciendo medidas de anticorrupción. Asimismo, la Ley de Prácticas Corruptas Extranjeras, la primera gran normativa anticorrupción internacional, por lo que compliance nace como un deber de autocontrol establecido por multinacionales a través de normas de una ley norteamericana que aplicación extraterritorial prevé grandes sanciones para las empresas, los directivos que cumplen o incumplen. En España hay dos momentos claves, que es de donde estamos tomando gran parte de lo que es el compliance gubernamental, en la reforma del Código Penal del 2010, cuando se establece por primera vez la responsabilidad de las personas jurídicas. Esto ya se está aplicando en nuestro país. Y en el 2015, donde aquellas organizaciones que tienen un programa de cumplimiento, existen otras medidas, podrán ser eximidas de ciertas responsabilidades penales. Sin más por el momento, esta sería la finalización de mi participación en este webinar. Muchas gracias, Jorge. Gracias por describir esos puntos y roles clave que uno a uno llevan a construir un sistema de integridad pública eficaz y pues que nos permite ver la relevancia de que todo esto se ejecute de la mano de expertos en el tema. Gracias por tu participación. Muchas gracias, Norma. Y ahora vamos a pasar directamente a la sesión de preguntas y respuestas del público. Tenemos varias que nos han hecho llegar. Lamentablemente, el alcalde se tuvo que retirar, no pudo permanecer más tiempo. Sin embargo, para quienes hicieron llegar sus preguntas, el alcalde, presidente municipal electo, Salvador Zamora, se tomó el tiempo para dar respuesta a las preguntas que les habían hecho llegar y que nosotros con todo gusto les podemos enviar a sus correos electrónicos. Así que se las haremos llegar muy pronto en respuesta a estas inquietudes planteadas al presidente electo Salvador Zamora. Vamos a pasar entonces a las preguntas a Marco Chávez. Tenemos aquí una pregunta para Marco Chávez de Guadalupe López Molina. ¿Cuál es el fundamento legal que indica que los delitos de corrupción no prescriben? ¿Aplica a los municipios? En parte ya contestaste la pregunta, pero por favor. Con mucho gusto la complementamos, Clario. En primer término, el Código Penal de la Ciudad de México sufrió esta reforma del día 7 de junio con efectos al día 8 de junio, es decir, en el transitorio nos señala que al día siguiente entrará en vigor. Y aquí lo que es un poquito preocupante, hablo de la Ciudad de México porque ya tiene la legislación, sin embargo, todas las entidades tienden a tener esa legislación respecto al ejercicio abusivo de funciones, porque recordemos que existían delitos cometidos por servidores públicos en el ámbito de la procuración e impartición de justicia contra la administración de justicia. Sin embargo, para ser puntual, en la Ciudad de México tenemos el artículo 267, que me habla del tipo penal como tal de ejercicio abusivo de funciones, y donde
engloba prácticamente todas las acciones y omisiones. De hecho, lo decía ahorita fuera del aire con Héctor Contreras y con Jorge Martínez, prácticamente estamos hablando de más de 100 verbos rectores entre acciones y omisiones con los cuales se puede llevar a cabo el delito. Hay que decir, la Ciudad de México también legisló respecto a los delitos sexuales contra menores de edad y lo hizo imprescriptible. Y también la imprescriptibilidad precisamente surge de estas reformas al Código Penal de la Ciudad de México, el cual ya debe estar hoy, todo aquel que tenga Código Penal ya debe tener estas reformas porque ya se están aplicando. Obviamente hay que recordar también que la ley no es retroactiva, afortunadamente para aquellos que cometieron alguna conducta tipificada como delito, no es retroactiva y no tienen esa prisión preventiva oficiosa, en todo caso tendrían justificada, que además ya se convirtió en el común denominador de los jueces al día de hoy. Gracias, Norma. Gracias, Marco. Una pregunta para Héctor Contreras, de Yadira Amin. ¿Qué acciones o mecanismos eficientes nos puede compartir para incentivar la participación ciudadana en la revisión y auditoría al desempeño de los gobiernos municipales? Sí, Norma, como lo comentamos, yo creo que hay dos tipos de organismos que pueden participar en esto. Los consejos de participación ciudadana, en donde, como ya lo mencionó el alcalde Zamora, se tienen que implementar para darles un efecto vinculativo real y que no solo sean consejos que se puedan llevar a cabo de manera, llamémosle así, no regulatoria, sino sí vincular las decisiones que se tomen estos. Y por supuesto en las auditorías pues tendrán que ser formalmente contratadas por parte del municipio para que den estos resultados. Ahora bien, si le quieren dar una mayor fuerza, pues tendrá que participar el órgano interno de control en estas auditorías para que al final del tiempo se validen los resultados y se dé el cauce legal que corresponda en términos de la legislación administrativa. Gracias, Héctor. Tenemos varias preguntas del público que se repiten. Tenemos otras que fueron hechas antes de las últimas dos presentaciones y fueron respondidas durante la presentación. Y sin embargo, hay muchas otras que vamos a estar planteando para que sean complementadas. Aquí hay una pregunta que se dirige a todos los panelistas, de Jesús Alejandro López Ramírez, de la Fiscalía en Combate a la Corrupción de Guanajuato. ¿Cómo se pueden fortalecer los órganos de control interno con un oficial de cumplimiento y dentro de los sistemas de combate a la corrupción en los estados y municipios? ¿Quién toma la respuesta? Adelante, Marco, y si quieres complementar, Héctor. Sí, ok, gracias. Bueno, yo creo que los oficiales de cumplimiento precisamente es una de las figuras que ayudarían a cumplir con el marco normativo. Entonces, ¿cómo se fortalecería? Precisamente implementando controles a través del oficial de cumplimiento. Hay una cosa que yo, la verdad, le aprendí mucho a Héctor Contreras y a Jorge Martínez en estos ejercicios que llevamos a cabo, y es que mientras el oficial de cumplimiento tenga autonomía y no esté subordinado ni ligado a aquel famoso conflicto de intereses, estará dotado de mayor exactitud al llevar a cabo las observaciones que pueda hacer a cualquier persona moral, en este caso a un gobierno, sea municipal o sea estatal. Héctor, por favor. Sí, gracias. Y adicionalmente, yo considero que en el caso de la figura del oficial de cumplimiento debe tener esta independencia, y ya lo mencionaba en la presentación, debe de ser una entidad distinta del órgano interno de control. ¿Y esto por qué? Porque el órgano interno de control ya tiene, cuando te investiga, cuando te audita, ya tiene un procedimiento administrativo predeterminado. La figura del oficial de cumplimiento es mucho más transversal y debe ser mucho más independiente y debe permitir precisamente detectar riesgos o conductas atípicas o desviaciones antes de que llegue el órgano interno de control. ¿Cómo puede vincularse y cómo se fortalece a los órganos internos de control? Bueno, pues primero, no todas las conductas van a ser evaluadas por este órgano interno de control, sino que solo aquellos casos en donde el oficial de cumplimiento no haya logrado precisamente despresurizar, por llamar así, estas conductas y generar programas autocorrectivos cuando haya desviaciones, entonces sí entraría el órgano interno de control, con lo cual ayuda precisamente a bajar
el nivel de trabajo de los órganos internos de control y focalizar mucho mejor sus esfuerzos y sus recursos hacia aquellos casos que ya no tienen un remedio preventivo. Precisamente en relación con este mismo tema, una pregunta para Jorge Martínez, de José Luis Sánchez, de Tlacolula, de Matamoros, Oaxaca. El Contralor Interno Municipal hace las funciones del oficial de cumplimiento. Si quieres hacer esta precisión, Jorge. Podría y no hacer esa función de oficial de cumplimiento. En este caso, el oficial de cumplimiento tiene que ser, en opinión nuestra, una persona que, en este caso, debiera de ser un penalista. Independientemente de ello, debiera de ser una persona certificada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que tenga o pueda tener esa función. Sin embargo, obviamente es algo que apenas se está tratando de implementar y por lo tanto no se puede, o más bien, en este caso, la profesionalización de los servidores públicos podría ser conjunta a manera de que ese oficial de cumplimiento de las personas que ya laboran o colaboran dentro de un municipio pudiera certificarse para poder prestar ese servicio, pero independientemente de ello debe ser una persona ajena al municipio quien sea el oficial de cumplimiento. Independientemente, pues si el órgano de control interno puede ser quien tenga una función equivalente, pero en nuestra opinión el oficial de cumplimiento debe ser alguien ajeno a un municipio. Bien, gracias Jorge. Para Héctor Contreras, de Mayra Rodríguez, pregunta, como regidores, ¿cómo podemos vigilar que la administración esté destinando los recursos y los pagos de cada servidor como debe ser? Como regidores, bueno, finalmente... Desde la posición de regidores, exacto. Claro, finalmente creo que en el tema del ejercicio presupuestal ya hay reglas claras y hay figuras que permiten o deben estar bajo la supervisión o deben encargarse de la supervisión de la ejecución de estos recursos. Los regidores pueden pedir a estas figuras precisamente que se ejecuten estas acciones, o bien podrían solicitar el ejercicio de auditorías cuando así lo consideren para evaluar que efectivamente se estén ejecutando los recursos desde el punto de vista presupuestario y se apeguen a la normativa que se establece, ¿no? No sé si contesto la pregunta totalmente o quieren que ahondemos en algo más. Bien, pues damos la oportunidad a que nuestra asistente mande nuevamente sus comentarios. En mi opinión, quedó contestada la pregunta. Okay. Para Marco Chávez, de Gladys Arjona, ¿existe la norma que obligue a los municipios y estados a aplicar compliance? Pues propiamente lo estamos viendo, que el no aplicar el compliance integraría la cuestión de la corrupción como tipo penal autónomo, integraría muchos delitos cometidos por servidores públicos. Y hay que recordar nada más para finalizar, los delitos cometidos por servidores públicos pueden ser de dos modalidades o de dos naturalezas distintas. Delitos cometidos por acción, es decir, hacer algo indebido que no debo de hacer, y el segundo, que es muy importante, que es el dejar de hacer lo que tengo que hacer y estoy obligado conforme a la ley. Por eso hace ratito decían, por ejemplo, en las entregas-recepción, no importa tanto lo que venga en la entrega-recepción, sino lo que no viene en la entrega-recepción, lo que se deja de hacer. Por eso al momento de recibir yo una administración, tengo que vigilar adecuadamente lo que estoy recibiendo y si hay algo que no me cuadra, tengo que dar vista en ese momento. Ese tipo de controlitos y ese tipo de avisos es lo que me puede implicar la diferencia de tener un procedimiento penal el día de mañana, con independencia de las cuestiones administrativas, que es totalmente autónoma del ámbito penal. Son dos vías totalmente diferentes. Bien, gracias, Marco. Aquí hay una pregunta dirigida a todo el panel. Rodrigo Quiñones, del Estado de México, pregunta, ¿el presupuesto basado en resultados va de la mano de un programa de compliance? ¿Cómo podemos eficientar el rol de actividades encaminadas a la atención ciudadana y reducción de tiempos de atención, entrega de trámites con transparencia? En parte ya se contestó también, pero ¿quién quiere complementar?
Si me lo permite, Norma, Adelante, doctor. haríamos, creo que son dos preguntas. La Son primera dos. de ellas va enfocada al tema de los resultados y el compliance. A ver, prácticamente lo que buscamos con el tema de cumplimiento normativo es precisamente no irnos sobre el tema de legalidad nada más, sino precisamente que en la ejecución del ejercicio del gasto público haya resultados. ¿Y esto qué significa? Oye, me asignaron 30 millones de pesos para la realización de obras de infraestructura. Bueno, esos 30 millones de pesos deben de haber sido ejecutados conforme se estableció, conforme a la calendarización que se previó en el contrato y en cumplimiento del contrato, la licitación o la adjudicación que se haya dado para ese caso. ¿En qué ayuda el compliance a los resultados? Precisamente en que se hayan seguido todos los elementos que se establecieron en el proceso, pero no solo legalmente, sino también que efectivamente se hayan ejecutado como se dijo que se tenían que ejecutar. Ese es el tema de un presupuesto basado en resultados y además de que haya alguien que se encargue en el tema de cumplimiento normativo de que vea la pulcritud y la transparencia en todo el proceso, desde la asignación del presupuesto hasta la ejecución del presupuesto, ¿no? En la segunda pregunta, Norma, entiendo que, perdóname. No, adelante. La segunda pregunta es, pregunta justo sobre cómo eficientar el rol de actividades encaminadas a la atención ciudadana y reducción de tiempos de atención. Bueno, yo creo que en este tema creo que nuestra experiencia es importante desde el punto de vista operativo. A ver, tú para poder ejercer una función correctamente necesitas saber y tener escrito qué funciones, qué procesos y qué roles estás ejecutando. Algo que en la administración pública pasa mucho es no hay procesos a detalle de cómo se ejecuta una función. Te dan tu computadora, te dicen tú vas a ser el director o el gerente o el subdirector o el jefe del departamento de esta unidad. Estas son tus funciones, vienen en tu reglamento interno, vienen en tu ley de la administración pública y párale de contar, pero no hay procesos. Entonces, algo que hacemos precisamente en Martínez Ocampo es primero diagnosticar esos trámites críticos, estos procesos críticos e irlos detallando y mapeando correctamente. Una vez que ya tenemos este mapeo, entonces sí podemos decir, a ver, este proceso es tortuoso o no es eficiente por esto y por esto, ¿no? Tradicionalmente, vamos a hablar de un tema, ventanillas de atención al público. Bueno, pues oye, ¿qué es lo que esperas de una ventanilla de atención al público? Que sea inmediata, que sea rápida y que te den respuesta. Que al final, cuando llegas a hacer un trámite y te formas, no tengas que pasar más de 2 horas o 3 horas bajo el sol esperando a ver que te den un trámite, ¿no? O que te den la atención. Lo que tienes que buscar hoy es un tema de eficacia. Tienes que pensar en tiempos de respuestas, ya lo comentó el alcalde Zamora, oye, de 200 días a 7 días o a 15 días es un abismo de diferencia. Segundo, tienes que buscar que sea lo más transparente posible, esto es establecer, por ejemplo, en tus páginas, oye, esto es todo lo que tienes que hacer para poder venir. Y tercero, quien te tiene que atender debe estar capacitado para darte respuestas. ¿Por qué? Porque si no te da respuestas, pues entonces tienes que ir con el supervisor o con el superior y entonces termina siendo ineficaz el proceso, ¿no? Y por supuesto el tema de los costos y que van a implicar un trámite. Para mí un trámite que es gratuito, pues posiblemente no está ayudando a que la administración pública sea eficaz. ¿Por qué razón? Pues porque ¿de dónde vas a sacar el presupuesto para pagarle a un servidor público bien preparado, con procesos transparentes, con tecnología de punta? Si no pagas, no vas a poder obtenerlo, ¿no? Los recursos que se les asignan a los municipios son finitos. Y aquí es donde hablamos de sustentabilidad financiera. Es un municipio puede y debe cobrar un trámite, sí, pero debe cobrarlo dentro de un marco normativo para que se destine, como ya lo comentaba Jorge, al proyecto que se tenga que destinar, ¿no? Y sea transparente. Bien, gracias, muchas gracias, Héctor. Jorge Martínez, Raquel Araceli del Muro te solicita hacer una precisión. ¿Qué instancias dentro de las administraciones
son las adecuadas para implementar el proceso de compliance? Pues sería precisamente en el órgano de control interno, donde pudiera, junto con ese órgano, como lo acabo de decir, implementarse el compliance. Sin embargo, el compliance se va a desarrollar en todas y cada una de las áreas del gobierno, no específicamente en alguna. Puede iniciar desde la policía, de Secretaría de Seguridad Pública, finanzas, todas las áreas de gobierno es donde se puede y se debe de aplicar los programas de cumplimiento normativo. En todas las áreas. La respuesta global es en todas las áreas prácticamente. Tenemos otras preguntas que igual se repiten con algunas que ya contestaron en parte. Habría que hacer algunas precisiones. Aquí hay otra dirigida a todo el panel. Tenemos Janet Meneses, pregunta, ¿cómo es identificada la responsabilidad de las secretarías cuando delegan funciones o actividades por medio de empresas subrogadas? ¿Quién toma la respuesta? Norma, aquí nada más una pregunta. Esto es, o sea, cuando tú haces una contratación, finalmente el responsable de la ejecución del contrato es la secretaría o la dependencia que lleve a cabo esta contratación. Las empresas son corresponsables, esto es, los proveedores de servicios, de productos o desarrolladores son corresponsables en la medida que ejercen el presupuesto público. Esto es, no se eximen de esa responsabilidad. Vamos a poner un caso hipotético. La dependencia X contrata el servicio de copias para todo el gobierno federal, ¿no? O para el municipio. Y esa empresa cobra un peso por cada copia que saque. Bueno, al final, si no llega, las copiadoras no llegan a tiempo, el papel y todo, es responsabilidad de quien asignó el contrato, pero también es responsabilidad de la empresa que no cumplió con entregar todas las copiadoras que dijo que tenía que entregar, ¿no? Si eran 100, una en cada dependencia, bueno, pues esas 100 tendrán que estar. Si hay alguna que no se entregó, hay esa corresponsabilidad entre las empresas. No se delega la responsabilidad. La responsabilidad es única y pertenece al servidor público que ejerce esa función. Bien, gracias, Héctor. Hay varias preguntas dirigidas a todo el panel. Voy a hacer una de ellas. ¿Podrían recomendar acciones para incentivar la participación ciudadana? Siéntanse libres, ¿está en el ámbito de su expertise o no? Sí, yo diría, perdón, tomando la palabra, que hay que recordar que los derechos humanos que están a partir del año 2011, que no son otorgados por el Estado, sino reconocidos por el Estado, una de las características de los derechos humanos es la participación y la inclusión de todas las personas, porque es universal además. Entonces creo que esa sería una forma de incentivar la participación. El mexicano como tal es un pueblo muy apático, y entonces cuando hablamos de un Estado hay que recordar que el Estado somos todos, es gobierno, territorio y población. Entonces yo creo que sería una forma de incentivar, de hacerle ver a la gente que además de una obligación, es un derecho que a lo largo de los años se ha tenido como conquista precisamente de la población en general, participar en las decisiones políticas. Sí hay mecanismos y hay herramientas, creo que se le tiene que hacer ver esa conciencia de que es un derecho que tienen al día de hoy. Gracias, Marco. Tenemos tiempo para un par de preguntas más. Jorge Martínez te pregunta, Rafael Barajas, con los mecanismos locales actuales, ¿cómo las contralorías y sindicatura pueden actuar dentro del programa de compliance? A ver, nuevamente la pregunta, por favor. La voy a reformular porque está escrita un poco al revés. ¿Cómo pueden las contralorías y sindicaturas actuar dentro del programa de compliance con los mecanismos locales actuales? Bueno, yo creo que cada municipio es peculiar para todo esto. Sin embargo, la forma en la que pueden participar o
integrar un programa de cumplimiento, como lo especificaba hace un rato, es en cada área determinada de la administración pública, el programa de cumplimiento se va a mapear, como lo decía Héctor. ¿Cuál es la problemática que pueda tener cada área? ¿Cuáles son los riesgos que pueda tener cada área? Desde Secretaría de Seguridad Pública, Tesorería, desde cualquier área del gobierno. Entonces, sobre cada una de ellas se va a delinear cuáles son las mejoras que se necesita, cuáles son los riesgos que puede existir, y entonces, por lo tanto, se va delimitando y fortaleciendo las propias debilidades que pudiera tener cada área de gobierno. Entonces, el programa de cumplimiento se va a detallar y se va a dirigir a cada una de las áreas, no específicamente a alguna en concreto. Bien, gracias, Jorge. Héctor Contreras, tomamos esta última pregunta del público. Sí. Noé Ortiz Terrazas, del municipio de Apaseo El Alto, Guanajuato, te pregunta, ¿hasta dónde hay omisión en cuanto al proceso de entrega-recepción? Yo creo que, bueno, a ver, no es un tema de fórmula, sino por el contrario, hay todo un régimen normativo para toda la entrega-recepción dentro de la administración pública, y yo creo que hay que agotar cada uno de estos. ¿En dónde está la omisión realmente en muchas ocasiones? En no señalar claramente cuáles son los procesos críticos. Esto va a ser relacionado con otra pregunta que vi, que es con el tema de libros blancos. A ver, en una entrega-recepción te tienen que dar toda la parte presupuestal, las estructuras, los proyectos críticos que están en función, cuáles son los pasivos contingentes, cómo se ejerció el presupuesto, en qué etapa está, todo eso se tiene que señalar dentro del acta de entrega-recepción. Y en un libro blanco se establecen aquellos casos específicos en donde hay riesgos inminentes o se les tiene que dar un seguimiento específico para poder determinar la continuidad de ese proyecto, ¿no? Creo que es así hacia donde se tiene que ir. Y la omisión es, oye, ya me entregaron, pero yo no lo revisé. Y la omisión es, oye, fíjate que nada más omitimos que teníamos que concluir la obra del puente tal en el 2020, a finales de 2021, pero nos falta presupuesto. Y el no señalar el presupuesto, esa es la omisión. Yo creo que tiene que ser exhaustivo el tema de las actas de entrega-recepción y también adicionarse con libros blancos para casos específicos. Bien, muchas gracias, Héctor. Pues se nos ha terminado el tiempo. Siguen llegando preguntas. Les voy a tomar un par de minutos más para una que va dirigida también a todo el panel y me parece importante porque es uno de los puntos que se tocó durante las presentaciones y quizá valga la pena abundar. Normalmente en las dependencias, pregunta Napoleón Francisco, en las dependencias hay un departamento de mejora regulatoria o innovación gubernamental. ¿Ahí se podría generar una figura análoga al compliance? Me lo permiten, yo creo que podría ser adicionada dentro de estas figuras, por supuesto. ¿Por qué? Porque lo que busca el cumplimiento normativo es precisamente supervisar que se cumpla con las normas o los programas anticorrupción, antisoborno, antilavado, todo esto. Y, por otro lado, podría ser parte de un área de innovación y mejora regulatoria, porque mejora regulatoria e innovación lo que busca generalmente es precisamente corregir estos defectos o estas fallas o estas desviaciones de manera muy preventiva en el tema de las administraciones municipales. Gracias, Héctor. Pues como decía, siguen llegando las preguntas. Es un tema que genera mucho interés y sobre el cual hay mucho conocimiento que compartir todavía. Hay una pues enorme área de oportunidad para construir procesos y generar todos aquellos roles que son relevantes para un proceso, para un sistema de cumplimiento normativo. Les agradezco mucho. Con esto damos por concluido este seminario virtual. Agradezco mucho a nuestros ponentes
que durante esta sesión pues nos han mostrado la importancia clave de establecer un programa de compliance en la administración pública y de la mano con ello, pues cómo detectar áreas clave para aplicar medidas de cumplimiento normativo que permitan garantizar una gestión basada en la prevención y combate a la corrupción. Agradecemos también, por supuesto, a todos los asistentes. Quiero, antes que nada, dar las gracias pues de manera personal, uno por uno. Jorge Martínez Ocampo, muchas gracias por haber participado en este seminario virtual. Muchas gracias, Norma. Esperamos vernos pronto por aquí en otro panel. Claro que sí, muchas gracias. Marco Chávez, gracias por tu participación. Muchas gracias, Norma. Un placer haber compartido con el alcalde ingeniero Salvador Zamora, contigo, con Héctor y con Jorge, desde luego. Héctor Contreras, muchas gracias por compartirnos todos estos conceptos relacionados al compliance gubernamental. Muchas gracias, Norma. Gracias a todos los que nos escucharon. Gracias a mis colegas y al alcalde Zamora por permitirme compartir con ustedes un poquito lo que hacemos en el día a día. Gracias. Gracias a los tres. Gracias, por supuesto, al alcalde Zamora y agradecemos en toda su valía a los servidores públicos de municipios, estados y federación interesados en estos temas que nos acompañaron el día de hoy. Esperamos haya sido una sesión provechosa para todos. Seguiremos invitándolos, como siempre, a estas sesiones de trabajo para hablar de soluciones a los distintos retos que entrañan las diversas áreas de gobierno. Gracias y hasta pronto.